Violet Evergarden. Mi experiencia viendo este anime ha sido maravillosa. Realmente no esperaba mucho de este, quizás por el prejuicio de que si bien Netflix ha llevado a cabo correctos productos de este género, también cuenta con algunas decepciones. Es por eso que al ver los 13 capítulos de este anime, lo que puedo decir es que he quedado plenamente satisfecho con lo que vi. Lo primero para comentar es que la banda sonora que tiene es magnífica. Refiriéndome en primer lugar a los SOST o soundtracks de la serie, sin duda la calidad de todos estos es enorme. Son todas melodías idóneas para cada momento de la serie, y lo mismo ocurre tanto con el opening como con el ending. El gusto por estos sin duda aumentaba al escucharlos en cada capítulo, y sumado a los bellos y emotivos momentos en los cuales coincidía el término del capítulo con el ending, me hicieron agarrarle gran cariño a este. En cuanto al contenido, la historia ocurre en tiempos de posguerra, donde la protagonista, Violet, se tiene que enfrentar al hecho de que su existencia y utilidad se ve abismalmente afectada al perder no solo sus dos brazos, sino que también al hombre que para ella lo era todo, el mayor Gilbert Bougainvillea. Gilbert es el hombre que adoptó y se hizo cargo de la crianza de la joven, además de ser la persona a la cual la protagonista debió obedecer como si fuera su herramienta. La existencia de esta se reducía a servir a Gilbert. Violet parecía no tener voluntad ni sentimientos, pues al principio nunca manifestaba alguna emoción y necesidad apartes de las de contar con la presencia y órdenes del mayor. Al comenzar la historia, sus inquietudes y deseos solo eran el poder volver a ver a su amo, para de esa forma reafirmar su existencia al recibir las órdenes de este. Es por eso que, a pesar de que no fuera su deseo, tras la guerra y por petición de Gilbert, debía pasar a obedecer al excomandante Claudia Hodgins. Hodgins le hizo saber a la joven que los deseos de Gilbert eran que ella pudiese vivir en la mansión de la familia Evergarden, familia que era cercana a él. Pero el deseo de Violet no era pasar de ser un arma de guerra a una criada de una familia adinerada, sino el poder reunirse con su mayor. Hodgins, al ver que producto de su juventud, la protagonista todavía tenía muchas cosas en las que ser útil y la negativa de esta de quedarse en la casa Evergarden, la lleva a su compañía de cartas llamada Servicio Postal CH. En esta, Violet comienza repartiendo cartas, evidenciando su enorme disciplina y eficacia al cumplir la labor, pero rápidamente su atención se ve atraída por la creación de estas, ya que se interesa por lograr entender los sentimientos que se plasman y transmiten con las mencionadas cartas. Su último recuerdo junto al mayor, Gilbert, está marcado por una conversación con él donde éste le pidió que fuese libre y que pudiera vivir, además de decirle que la amaba. Esta última declaración le causa muchas dudas e incomprensión a Violet, pues ella no entiende qué quiso decir Gilbert con eso. Ella no entiende qué significan las palabras te amo. Es por eso que cree que al trabajar como automemory doll, confeccionando las cartas donde la gente expresa lo que siente, le puede ayudar a comprender estas últimas palabras. Por ello, considero este como el primer deseo y decisión propia de la protagonista, porque si bien había abandonado la casa Evergarden, esto lo había hecho por sentirse inútil al no cumplir las órdenes de Gilbert y de nadie, pero su deseo de convertirse en automemory doll es una motivación propia de la joven, pues es ella la que quiere comprender las palabras de Gilbert, es ella la que quiere saber y entender qué significan las palabras te amo y los sentimientos que estas palabras buscan transmitir. El desarrollo de Violet va por supuesto de la mano de su progreso y aprendizaje como automemory doll, pues a medida que va interiorizándose con su labor y las vivencias que esta tarea conlleva, va abriéndose paso a conocer diferentes realidades y situaciones en las que justamente los sentimientos de cada persona y clientes se ven comprometidos. El hecho de ser una huérfana criada como herramienta para obtener el éxito en las guerras hacen que su comprensión de algo tan complejo como el mundo interno de las personas la lleven a cometer muchos errores y malas interpretaciones. Es por eso que aun siendo la mejor en la clase de mecanografía y en todas las materias, hacen que su imposibilidad de entender los sentimientos la lleven a reprobar el curso como doll. Esto de alguna forma decepciona a Violet, pero esta, gracias a la empatía que sentiría por Luculia, una de sus compañeras de curso, realizaría una carta para el hermano de esta, en la cual evidenciaría lo que Luculia se guarda y no puede transmitir libremente.
Esta carta, pese a lo breve, emociona de gran manera a Spencer, el hermano de Luculia, y a la vez produce que éste tome conciencia de que su hermana valora y agradece el poder seguir contando con él. Incluso más tras perder a sus padres, que ella lo ama y que se siente feliz de que aunque no se encuentre al 100%, siga vivo. Por eso, la primera carta de Violet logra su cometido, pues logra transmitir lo que siente la remitente y consigue unir a estos dos hermanos que tras la guerra se encontraban de cierta manera distanciados emocionalmente. También me gustaron muchos los capítulos que fueron destinados a profundizar más en las historias y motivaciones de Erika y Iris. Erika, quien se identificaba con Violet, pues al igual que ella, dudaba de su capacidad para cumplir su rol como Doll, y en el caso de Iris, lidiando con su pasado y familia, aceptando sus errores, comunicando sus intenciones y también ofreciendo disculpas. Todo esto le entregó mayor valor a sus motivaciones y deseos de progresar. Y en este último capítulo, una vez más Violet acudiría, y a partir de su naciente empatía, ayudaría a Iris a confeccionar una carta sincera y de disculpa. Esta carta nuevamente expresaría de manera magistral los sentimientos de la remitente, pues los padres de Iris la leen y se emocionan de gran manera, así como también entienden los deseos de su hija de querer abrir sus alas, de dejar el hogar y hacer su vida de manera independiente, por lo que este capítulo termina de manera favorable y Violet ratifica el perfeccionamiento de sus habilidades como Doll. La protagonista cada vez realizaba mejor su labor, y en el capítulo 5 esta lograría adquirir un poco más de reconocimiento y fama, pues se haría más conocida gracias a su trabajo con la princesa Charlotte y las cartas que ésta debía intercambiar de manera pública con su prometido Damián. Este fue un gran capítulo y uno de los primeros donde además de emocionarme, se me cayeron unas lágrimas. La actitud consentida de la princesa Charlotte al principio no se entiende muy bien y quizás a más de alguno le desagradó, pero es indudable que ya llegando al final del capítulo se evidencian los temores y tristeza de esta de alejarse de su protectora, Alberta, quien más que eso era prácticamente la figura materna de la princesa. La princesa era una pequeña joven la cual entrando a la adolescencia ya debía cargar con el peso de casarse para consolidar la paz entre dos reinos. El único apoyo y contención que tenía era de parte de Alberta, pero al mismo tiempo esta era muy estricta, pues al estar encargada de la crianza de la joven, debía entregarle los valores necesarios para el rol que en su futuro ésta debía cumplir. Pese a eso, cuando Charlotte está por casarse, se nota el orgullo de Alberta por ver el progreso de su querida chica. La princesa suelta unas lágrimas y toma de la mano a su querida cuidadora, en señal de respeto y despedida. Alberta, pese a lo estricta, esboza en su cara, además del orgullo mencionado antes, una pena y nostalgia por despedirse de lo más parecido a una hija. Por lo cual, este capítulo termina de manera emocionante. Ya en este punto me encontraba enganchado del anime. Las historias autoconclusivas y episódicas tenían cada una un hermoso desarrollo. No se sentía forzado nada de lo que se contaba, e incluso el rol de la protagonista, Violet, muchas veces pasaba a segundo plano, pues más que la protagonista de los relatos, era la facilitadora de que los sentimientos entre personajes pudiesen ser traspasados y entregados correctamente. Más que girar en torno a ella, los episodios avanzaban según las vivencias de sus clientes y el resto de involucrados, y Violet, a partir de su trabajo, recopilaba las emociones que estos cargaban en su interior, y al mismo tiempo aprendía de las experiencias que le brindaba su labor. Las cartas terminaban siendo la forma perfecta en que los personajes secundarios resolvían sus problemáticas sentimentales y a la vez Violet obtenía una retroalimentación de ello. En el resto de capítulos se mantiene la tónica antes mencionada y se van desarrollando nuevas historias, entre ellas las de Lion, un joven que se encarga de transcribir manuscritos y que gracias a Violet logra enfocarse en seguir sus sueños. La despedida entre ambos es emotiva. La música de fondo y la expresión en el rostro de Violet es enormemente valorable, ya que parece evidenciar alegría de escuchar las palabras de motivación del joven transcriptor. El capítulo siguiente, el número 7, es uno de los más emotivos y recordados. Violet debe ayudar a un dramaturgo de gran talento llamado Oscar Webster, el cual ha perdido la motivación por escribir e idear nuevas historias. Las últimas palabras de una de sus obras,
ahora deberé vivir cargando con este pecado a cuestas por el resto de mi vida, parecen hacerle sentido a Violet, ya que ésta más tarde se daría cuenta que sus errores del pasado, a los cuales Hodgins hacía referencia al decirle que ella estaba ardiendo, son marcas y quemaduras imborrables en su memoria e historia personal. Aún así, y para no desviarme, en este capítulo Violet nuevamente evidencia un gran progreso. En esta ocasión, ella manifiesta abiertamente sus intenciones, al preocuparse por el escritor. Incluso, ella presume que éste le oculta algo, y no se equivocaría, pues la imposibilidad de escribir de éste es debido a la muerte de su hija, la cual era la fuente de su inspiración y vida. Esta pérdida le afectó de tal manera que recayó en el consumo de alcohol, así como en un desgano y bloqueo a la hora de elaborar nuevas obras. El relato de este es sin duda enormemente triste. El recuerdo de su hija, sus palabras y todo lo que conlleva fueron tan emotivos que lograron algo que quizás era impensado y que marca un antes y un después. Hablo del primer llanto de Violet. Esta empatiza con el escritor, con su impotencia y dolor al separarse de un ser querido, ya que ella había pasado lo mismo con su mayor. Esto es increíble, e incluso la joven asume no haberse comportado a la altura al haber llorado. Luego ocurriría una escena hermosa, donde Violet, con la supuesta ayuda de Olivia, la hija de Webster, puede cruzar la orilla del lago hasta el otro lado, dando 3 pasos antes de caer al agua. Oscar Webster recuerda a su hija, se quiebra y dice unas palabras que me rompieron el corazón. Cómo quisiera escuchar que me llamaras papá, una y 1000 veces más debiste vivir, crecer, es lo que quería para ti, solo eso. Tras haber realizado el sueño de Olivia, Violet junto al escritor terminan la historia, y la Doll, de regreso a Leiden, recuerda las palabras de Dietfried y Hodgins, y al hacerlo, reflexiona sobre los asesinatos que ha cometido, logra empatizar con sus víctimas, lo cual hace que las palabras de Claudia tomen sentido, pues Violet se da cuenta que está ardiendo por todo lo que hizo. Al llegar de su último trabajo, se encuentra con la señora Evergarden, que le revela sin querer que su querido mayor Gilbert no se encuentra vivo. Esto, sumado con la reflexión de antes, hacen que Violet se descontrole y se vea sumida en una gran tristeza y angustia. Los siguientes 2 capítulos del anime tratan esencialmente de cómo Violet asimila la noticia de la muerte del mayor, mientras recuerda varios momentos de gran importancia junto a él. Violet por primera vez sufría, por primera vez era consciente de lo gravitante de su pasado, de cómo el perder a la persona que más quería, junto con perder la esperanza de volverla a ver, le arrebataban su razón de vivir. Violet siempre sirvió a Gilbert, y este se convirtió en la razón de su existir. Al alejarse de él y comenzar su labor como Doll, fue descubriendo más acerca de sus emociones y el significado de algunas vivencias y conversaciones que tuvo con él. Fue tomándole el peso y concientizándose de sus terribles actos, y al mismo tiempo fue empatizando con el dolor de muchos de sus clientes, quienes habían sufrido la pérdida de seres queridos. Todas estas experiencias hicieron que Violet entendiera un poco más lo que sentía. ¿Acaso se sentía sola como Lion le había comentado? ¿Qué era lo que sentía? ¿Estaba quemándose, como le dijo Hodgins? ¿Qué significaban esas lágrimas que derramó al empatizar con Oscar Webster y su sufrimiento al perder a su hija? Porque si bien Violet estaba progresando, al mismo tiempo llegó un momento culmine de su existencia, porque el mayor Gilbert ya no volvería. Sin la esperanza de volverlo a ver, ¿qué le quedaba? Ella quería entender las últimas palabras de su protector, ser capaz de responder a ellas, pero ahora que él no estaba, ¿qué debía hacer? Se encontraba en un sinsentido. Sin embargo, Violet entendió que su existencia también era importante para las personas que la rodeaban. Sus compañeras y amigas estaban sumamente preocupadas por ella, y no solo eso, sino que a la misma vez sus servicios como Automemory Doll eran sumamente requeridos. Su existencia no era inútil, era una persona muy querida por sus cercanos y también era una Doll exitosa, una profesional que a través de sus cartas unía a las personas que se encontraban distanciadas. Lo que antes era matar e imposibilitar la vuelta de soldados a su hogar, ahora en tiempos de paz era la oportunidad de unir a todas esas personas que sufrían. Y lo que Violet debía hacer era aceptar su pasado, porque no podía cambiar nada de lo que había hecho. Lo único que podía hacer era sacar en limpio todas las lecciones que tuvo
y seguir teniendo la disposición de aprender y nutrirse del resto. Pues sí, ella estaba ardiendo por lo que hizo, pero no era la única. Todos tenían un pasado que los marcaba y quizás hasta avergonzaba, y aún así debían levantarse, debían seguir adelante con la frente en alto, tratando de redimirse. Violet entendió que su trabajo y las cartas que elaboraba entregaban felicidad a las personas. Es por eso que debía seguir con ello, porque de esa manera podría seguir avanzando. De esa manera podría seguir ayudando a más personas en búsqueda de su felicidad. De esa manera podría ser digna de poseer un nombre y una vida. Todo esto se resume en la última escena de Violet junto a Hawkins, la cual es emocionante a más no poder. Es justo como usted dijo. Mi cuerpo fue abrazado por las llamas. Podría. Tengo derecho a ser una auto-memory doll. Tengo derecho a vivir. No puedes borrar el pasado. Pero lo que has hecho como auto-memory doll tampoco va a desaparecer. Ya pasada la tormenta y el momento crítico de Violet, finalmente llegamos al capítulo 10, el que para mí es el mejor capítulo del anime y uno de los más emotivos que he visto. Este hermoso capítulo lo he visto 2 veces y la verdad no sabría decir en cuál de las 2 lloré más. El capítulo trata sobre Anne, una pequeña niña de 7 años que vive junto a su madre. Su madre Clara, lastimosamente, se encuentra enferma y con altas posibilidades de fallecer. Es por eso que contrata a Violet por una semana completa para poder escribir una gran cantidad de cartas. La presencia de Violet causa cierta controversia a la niña, pues si bien la doll tiene disposición de jugar con ella, a la misma vez ésta le roba el preciado tiempo junto a su madre. Anne sufre mucho por no poder estar junto a Clara, ya que ésta se encuentra ocupada con el tema de las cartas y cuando no, está en cama producto de su enfermedad. Esto hace que la pequeña actúe llamando la atención de su madre, así como también mostrándose hostil e irrespetuosa con ella y Violet. Estas actitudes son comprensibles en una niña tan pequeña, pero incluso, y pese a su edad, Anne entiende perfectamente que lo que hace no es correcto, y es muy autocrítica. Lo anterior se refleja en una secuencia de escenas que me partieron el corazón. En primer lugar, y tras observar a su madre, quien pese a encontrarse en pésimo estado, seguía tan enfocada en escribir cartas, Anne le reclama diciéndole que por qué si se encuentra tan enferma y se va a morir, no aprovechan de pasar tiempo juntas, que por qué si ella morirá y la dejará sola, se preocupa más de escribir unas cartas que de estar con ella, si es que acaso esas cartas son más importantes que incluso su propia hija. Tras decir eso y salir corriendo, es alcanzada por Violet, quien le dice que ella es una niña muy amable y valiente. Anne comienza a llorar, diciendo que no lo es, que ella solo hizo llorar a su madre, y que su madre está enferma porque ella no es una buena niña. Hasta ese punto podemos hablar de un capítulo perfectamente llevado a cabo, donde Violet cumple su rol de mediadora de gran manera, aceptando tanto los requerimientos de su cliente, la madre, como de la hija. Violet cumplía su labor escribiendo cartas, pero también se daba el tiempo de jugar con Anne. Ella guardaba la tan anhelada confidencialidad sobre las cartas, pero también intervenía para alivianar la soledad de la pequeña. La doll, tal como su nombre lo dice, se mantuvo inquebrantable, tal como lo es una muñeca. Al terminar su labor, se despide de la pequeña, y ésta le da un beso y toca su mejilla. Al hacerlo, siente el calor de la doll, y claro, pese a sus actitudes, expresiones, Violet realmente no era una muñeca. Era alguien que ya había conocido las emociones, alguien que pese a lo poco ya contaba con un recorrido en cuanto a los sentimientos de tristeza y separación. Pero desde mi punto de vista, lo más emotivo y lo que me hizo llorar a mares fue en el final del capítulo. Concluyendo se revela que todas las cartas que se hicieron en esa ardua semana de trabajo estaban destinadas a ser entregadas en todos los cumpleaños venideros de la pequeña Anne, pues su madre no seguiría con vida, y por ende, esas cartas serían los regalos para su querida hija, saludándola, aconsejándola y brindándole palabras de apoyo y amor. La secuencia de escenas donde Anne va creciendo y al mismo tiempo se escucha a la madre relatando las cartas es simplemente majestuoso.
donde es imposible contener el llanto. Y sin embargo, eso no sería todo, pues ya volviendo al presente y la llegada de Violet tras su trabajo al servicio postal, lo inquebrantable de la doll se esfuma, pues ésta se emociona y llora, diciendo que todo ese tiempo, cumpliendo su labor, tuvo que contener sus sentimientos y lágrimas. Ella no podía quebrarse y afectar negativamente su trabajo. Ella era muy disciplinada, pero aún así, esta por dentro estaba muy triste. Todo su aprendizaje se refleja en esta escena, porque Violet pasó de no sentir nada a tener que contener toda esa pena que sentía. Es por eso que para mí el capítulo 10 es el mejor capítulo del anime. Producto de lo excelente de este último capítulo, los siguientes y finales 3, si bien se mantuvieron emocionantes, no causaron el mismo impacto. Y esto no es porque hayan sido malos, sino porque la historia anterior dejó la vara muy alta. Refiriéndome a los últimos episodios, el 11, con Violet ayudando a Ethan, un soldado herido en guerra que la había contratado, es sin duda muy emotivo y fuerte, pues este termina falleciendo. Y la carta hacia su familia, sin duda que es un golpe al corazón, tanto por lo escrito en ella, como en el esfuerzo para que este mensaje pudiese llegar a ellos. Por otro lado, tanto el 12 como el 13 se encargan especialmente en concluir la historia, cerrando algunas situaciones pendientes, como por ejemplo la mala relación de Violet con Dietfried, el hermano del mayor Gilbert, explicándosenos algunas cosas con capítulos en donde se nos muestra mucha acción. Esto debido a la guerra que estaba en curso. Una vez llegada la paz y terminada la guerra, y en sincronía con ello, Violet pudo escribir finalmente una carta para su mayor, en donde ésta refleja todo su progreso y aprendizaje a lo largo de la serie, donde sus experiencias como doll sin duda fueron el impulso para que no solo pudiera comprender los sentimientos de las personas, sino que también pudiese entender las palabras finales del mayor, así como también su propio sentir. Es así que Violet puede comprender el te amo de aquella vez, y al mismo tiempo vivir en paz consigo misma. Pero aún así, y ya terminado el episodio, se nos muestra un último trabajo, donde Violet, al llegar, se sorprende al ver a su nuevo cliente. Este no se nos presenta, pero seguramente deben haber muchas teorías que estén en lo correcto sobre quién es. Lo que sí sabemos es que la historia de Violet Evergarden llega a su fin, donde esta doll nos enseñó lo importante de reconocer lo que sentimos, y cómo, sin ser bueno para expresarnos, mediante las cartas podemos encontrar una alternativa espectacular para hacerlo. Violet Evergarden